Vamos a iniciar con la charla de eficacia a largo plazo en el tratamiento de la enfermedad de Fabry. Mi nombre es Edwin Quintero, internista nefrólogo, maestría en diagnóstico de intervención. Estos son los conflictos de intereses. Soy speaker de Sanofi Genzyme y el simposio es patrocinado por Sanofi Genzyme. Sin embargo, todo lo que está plasmado en el documento es derivado exclusivamente de la búsqueda en la literatura y responsabilidad del expositor. Quiero comenzar haciendo dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿conoces qué tipos de tratamiento existen para la enfermedad de Fabry? La parte superior derecha está encuestas. Contesten, por favor, A, sí o B, no. 50% no, el otro 50% sí, es decir, algunos conocen qué tipo de tratamientos y otros no. La segunda es que para los que conocen el tipo de tratamiento existente, ¿con qué la tratarían? ¿Agalsidasa alfa, agalsidasa beta o chaperonas, teniendo en cuenta que las chaperonas son orales y las otras dos son intravenosas? El 46% lo tratarían con agalsidasa alfa, el 32-33% con agalsidasa beta y aproximadamente el 15% con las chaperonas. Claramente nos lo dijo Mauricio, la enfermedad de Fabry es una enfermedad multiorgánica, es una enfermedad muy frecuente en cuanto a la prevalencia de enfermedades de depósito lisosomal, siendo la número 1, y tengan en cuenta algo muy importante, es que la ausencia o deficiencia de la alfa-galactosidasa ácida, ¿cierto?, por alteración cromosómica, como lo dijo previamente mi compañero, mata a la gente. Tenemos que tener eso claro. El paciente que sufre esta enfermedad, si no se trata adecuadamente, va a morir tempranamente. Ese es el espectro de la enfermedad. Fíjense que es como un camaleón. Puede tener múltiples manifestaciones, leves, moderadas o severas en cualquier grupo etario. Estos son los 3 medicamentos que existen actualmente en el mundo para tratar la enfermedad de Fabry. Agalsidasa alfa, agalsidasa beta y las chaperonas. ¿Qué diferencia desde el punto de vista bioquímico existe entre agalsidasa alfa y agalsidasa beta? Primero, la etiología. La alfa proviene de un linaje celular de células humanas. La beta proviene de un linaje celular de células de ovario de hámster chinos. Sin embargo, fíjense, la característica diferente importante es la manosa 6-fosfato, siendo mucho mayor de 3.1 milimoles por mol de proteína para la agalsidasa beta. ¿Qué importancia tiene esto? Que tiene mayor afinidad a los receptores celulares en el tratamiento. ¿Qué hay de perspectiva histórica con respecto a los estudios fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, tanto de agalsidasa alfa como agalsidasa beta? Iniciemos entonces acá. Para agalsidasa alfa, ¿cierto?, cuyo principal estudio de fase 1 fue con 10 hombres, que la dosis fluctúa entre 0.007 hasta 0.1 miligramos por kilogramo. ¿Y el objetivo cuál era? Seguridad de eficacia. ¿Eficacia en qué? En la depuración del GB3 a nivel hepático y a nivel urinario. Desafortunadamente, en este estudio no fue demostrado que demostrar adecuadamente esta depuración de estos dos tejidos. El segundo estudio, el que está alineado aquí con esta flechita roja, es el control neuropático. El control neuropático definitivamente sí lo controla adecuadamente con las dosis establecidas de 0.2 miligramos por kilogramo cada 2 semanas. Los otros 3 estudios, el estudio HER, el segundo estudio y el estudio renal específicamente, siendo con una población pequeña relativamente, pues estamos hablando de 100 pacientes, ¿qué encontraron? Que no hubo suficiente evidencia para considerar eficaz el tratamiento en este momento histórico. Estamos hablando de este momento histórico. Y el CBER, que es el Centro de Evaluación e Investigación Biológica, asociado también a la FDA, no demostró evidencia científica eficaz. ¿Por qué? Primero, porque consideraban que el diseño del estudio no era apropiado. Segundo, porque la biopsia renales no había un adecuado seguimiento en la verificación de los datos. Y tercero, no había una fuente específica para la respectiva verificación. El estudio HER, por ejemplo, no encontró ninguna diferencia significativa en lo que es la masa ventricular izquierda. Ahora bien, la agalsidasa beta, en la perspectiva histórica, en los estudios fase 1, fase 2 y fase 3, encontraron, seguridad, eficacia a múltiples dosis.
Fíjense que lo interesante de este estudio fue que comenzaron desde dosis bajas hasta dosis tan altas de 3 miligramos por kilogramo cada 2 semanas, encontrando que la dosis segura, que depuraba adecuadamente los depósitos de GB3 a nivel tisular, era específicamente, se me perdió acá, 1 miligramo por kilogramo cada 2 semanas. Por lo tanto, en cuanto a la perspectiva histórica, la biopsia renal pre y post encontraban una depuración o un clanan de depósitos de células endoteliales, vasculares y mesangiales asociadas a la galsiasa beta. Ahora bien, ¿qué pasó con los depósitos endoteliales versus placebo tanto de agalsiasa beta como agalsiasa alfa en estudios fase 2 y fase 3? Aquí los dos medicamentos bajaron los depósitos a nivel tisular. Sin embargo, después de 6 meses de tratamiento, los que mayor tenían depuración o claran de estos depósitos a nivel tisular era efectivamente dosis dependiente, es decir, dosis de agalsiasa beta utilizándolos a dosis de 1 miligramo por kilogramo cada 2 semanas, a diferencia de esta dosis baja que era 0.2 miligramos por kilogramo cada 2 semanas. Otro punto muy importante es la formación de anticuerpos que pueden neutralizar la efectividad del medicamento o alterar incluso su farmacocinética en el momento de entrada a la célula. Todos sabemos que la tasa de seroconversión para galsiasa alfa fluctúa entre el 50 y el 60%, mucho por debajo de galsiasa beta, cuya seroconversión de anticuerpos fluctúa hasta casi el 90%. ¿Esto qué consecuencias tiene? Nos dicen que el 30% de los pacientes que desarrollan anticuerpos contra la alfa, al parecer, tienen una disminución en la depuración de GB3 y liso-GB3, disminución en el clanan de creatinina y aumento de la masa anticoagular izquierda. ¿Qué se encontró en el grupo de beta que desarrollaba más anticuerpos? Al parecer no había ningún cambio. Pero el más importante de estos estudios fue publicado hace 1 año y medio, en el cual encontraron que los títulos de anticuerpos antidroga neutralizantes eran muy importantes. Aquí, en esta figura, encontramos los anticuerpos antidroga neutralizantes no saturados. ¿Qué significa esto? Que al yo administrar una cantidad menor de dosis, los macrófagos fagocitan los anticuerpos asociados a la medicación. Por lo tanto, la recaptación del medicamento a nivel celular es inferior y los depósitos de GB3 y liso-GB3 son mucho mayores. A diferencia que yo utilizar dosis altas de agalsiasa, como es la beta, se saturan los anticuerpos antidroga neutralizantes. Por lo tanto, la recaptación como tal a nivel intracelular es mucho mayor y se comienza a disminuir el depósito de GB3 y liso-GB3. Ahora, ¿qué pasa con los anticuerpos? Algo muy interesante. Aquí estamos hablando entonces de pacientes hombres, 22 en total, a los cuales se le dieron la alfa a dosis de 0.2 miligramos, la beta a dosis de 0.2 y la comparó también con la beta a dosis de 1 miligramo. ¿Qué encontraron? En cuanto a la depuración del liso-GB3, se evidenció que era dosis dependiente. Fíjense cómo acá la beta, a dosis de 1 miligramo por kilogramo cada 2 semanas, tenía mayor control, mayor depuración de la liso-GB3 y también encontraron que la depuración en pacientes era mucho mayor en el GB3 con dosis mayores como la beta a 1 miligramo por kilogramo cada 2 semanas. Ahora bien, fíjense, aquí también demostraron que las dosis de beta a 1 miligramo versus la dosis de beta a 0.2 miligramos, cuya dosis es la misma de la alfa, tenía una mayor depuración en el plasma del liso-GB3, que sabemos muy bien que es un surrogado de depósito tisular que predice incluso el desarrollo de falla en órgano blanco. Entonces, definitivamente algo nos está diciendo, oiga, necesitamos una dosis mucho mayor. En este artículo muy interesante que salió justo en octubre, noviembre del año pasado, nos hacen un resumen. Es un estudio sistemático en donde un consenso europeo trata de resumir qué ha sucedido con la evidencia en los últimos 15 años y pone 7 puntos específicos sobre los cuales van a caracterizar uno u otro. El primero es la filtración glomerular, el segundo la albuminuria y la proteinuria, la masa ventricular izquierda, el grosor del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección, síntomas gastrointestinales y dolor.
Pero lo que más nos interesa es la filtración glomerular, como nefrólogos. Encontraron que con la alfa sí había una disminución en la progresión de la tasa de filtración glomerular. Sí lo encontraron, no lo encontraron en multigénero. Sin embargo, hay una característica muy importante que cuando la dosis de beta, perdón, se cambió a alfa, es decir, se disminuyó la dosis de la galciasa, no hubo cambios específicos en cuanto a la progresión de enfermedad renal crónica. Diferente a la beta, que sí hubo una disminución en la progresión de la filtración glomerular e incluso multigénero. En cuanto al control del dolor, en cuanto al dolor de los síntomas gastrointestinales, tenían eficacia ambos. En cuanto a la fracción de eyección y la masa ventricular izquierda, al parecer es dosis dependiente debido a que en la hipertrofia ventricular izquierda y en el grosor del ventrículo izquierdo, sí ambos disminuían, pero también cuando pasaban la dosis de beta a alfa, se atenuaba este grosor del ventrículo izquierdo. Ellos aquí al final dicen que quizás en el momento no hay publicaciones efectivas que nos digan que definitivamente la alfa tiene unos eventos clínicos duros y nos hacen un resumen específico de lo beta que hay evidencia con dosis altas. Aquí se lo resumo. El primero es este estudio, que son eventos clínicos duros en los cuales se encontraron eventos renales como diálisis o trasplante, cardiovasculares como falla cardíaca, infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular o arritmias ventriculares, y cerebrovasculares como stroke o accidente isquémico transitorio. Definitivamente en este seguimiento a 30 meses encontraron que la probabilidad de estar libre de los eventos sí era estadísticamente significativa con la galciasa beta a las dosis de 1 miligramo por kilogramo cada 14 días. Pero una característica tenían específicamente los eventos renales, que entre más temprano se iniciaba, aquí específicamente hacían o tabulaban la cohorte menor de 1.5 gramos versus mayor de 1.5 gramos, tenían un mejor pronóstico. En este segundo estudio, un seguimiento a 10 años, clasificaron las cohortes con dos tipos. Una, alto riesgo renal, establecido como proteinuria por encima de 0.5 gramos al día y esclerosis glomerular por encima de 50%. Y bajo riesgo renal, proteinuria por debajo de 0.5 gramos y esclerosis glomerular por debajo de 50%. ¿Qué encontraron? Que el 81% de los pacientes no presentó ningún evento durante el seguimiento, pero lo más importante es que estaban vivos. Recordemos inicialmente que dijimos que esta enfermedad mata a la gente, los mata tempranamente. ¿Cómo? Ya bien sea en diálisis, ya bien sea por un infarto agudo de miocardio, ya bien sea por un accidente isquémico cerebral hemorrágico o trombótico. Que la GB3, un surrogado de eventos duros, se normalizó a los 3 meses, que los anticuerpos, claro que sí, se generan hasta casi en el 90%, pero no tenían ningún impacto y a los 3 meses estaban todos con anticuerpos. Pero lo más importante, nuevamente recalcan que entre más temprano el inicio, tiene mejores resultados. Aquí, por ejemplo, los pacientes que están en rojo son pacientes de alto riesgo. Recordemos, proteinuria por encima de 0.5 gramos y una esclerosis glomerular que es cicatriz por encima del 50%. El grosor de la pared del ventrículo izquierdo, la parte posterior, tenía mayor incremento en el seguimiento a 11 años versus los pacientes que tenían menos compromiso renal. Pero no solo esto, fíjense también que la filtración glomerular en todos los pacientes caía mucho más rápido que los que tenían algún tipo de alto riesgo renal. Este es el registro de eventos clínicos en hombres y mujeres en pacientes con enfermedad de Fabry. Este es un estudio de 1.400 pacientes, tanto hombres como mujeres, 964 hombres, 442 mujeres. Eran los eventos clínicos duros como renales también, diálisis o trasplante, cardíacos como IAM, falla cardíaca, fibrilación auricular, arritmias ventriculares potencialmente fatales, cirugía cardíaca o necesidad de coronariografía. Cerebrovasculares como hemorragia, stroke o accidente isquémico transitorio y muerte como cardíaca y no cardíaca. ¿Qué encontraron? Aquí lo más importante es que los pacientes que tenían eventos previos en el seguimiento a 10 años tenían mayor probabilidad de tener un nuevo evento. Entonces, fíjese aquí otra vez, es importante el inicio temprano y mucho más en los pacientes que ojalá aún no hayan tenido ningún evento clínico desfavorable. Porque a diferencia de los pacientes que se les inició la terapia de reemplazo enzimático, a largo plazo tenían menos probabilidad de eventos como los que describí previamente.
En mujeres también, en el seguimiento hasta 6 años, se encontró que tenían menos probabilidad de eventos los pacientes que ingresaron sin ningún evento duro, cardiovascular, cerebrovascular, muerte y renal previamente. Esta es una gráfica muy interesante y lo que quiero resumirles con esta es lo siguiente, que el paciente que no tiene eventos previos al inicio de la terapia de reemplazo enzimática tiene mejor pronóstico y menos probabilidad que durante el tiempo desarrollen nuevamente un stroke, los pacientes que desarrollan un stroke, nuevamente un evento cardíaco o nuevamente un evento renal. En mujeres exactamente lo mismo, fíjense cómo tienen menor probabilidad de sufrir un nuevo evento cuando la terapia enzimática se inició en los pacientes que no tenían hasta el momento ningún evento clínico. Y lo más importante, entre más temprano mejor. Fíjense que aquí comparan, cuando yo inicio entre 30 a 40 años versus por debajo de 30 años, tengo un riesgo estadísticamente significativo de tener peores desenlaces y mucho más cuando lo inicio por encima de 40 años, cuando lo comparo por debajo de 30 años. Ahora bien, cuando inicio el tratamiento en pacientes que no tenían ningún evento clínico desfavorable a largo plazo, tienen menor riesgo versus los pacientes que se les inicia el tratamiento cuando tienen algún evento clínico importante. Este es un estudio que se hizo con un seguimiento a 5 años, dos cohortes, la cohorte 1 alfa y la cohorte 1 beta. Aquí falta una cohorte que es la 1C, que no se le dio tratamiento. La cohorte 1 alfa eran pacientes que venían con beta y se cambiaron a alfa. La cohorte 1 beta eran pacientes naif que se aleatorizaron a recibir o alfa o beta, y aquí hasta el momento a 5 años no hubo ninguna diferencia significativa. Sin embargo, aclaro que después del 7º año se comenzó a iniciar la diferencia en eventos clínicos renales y cardíacos. Por lo tanto, el estudio previo que se hizo específicamente para evaluar la alfa menos la beta, no podemos concluir que no hay ninguna diferencia. Primero, porque el estudio no fue para eso. Segundo, era bajo poder. Tercero, la población era muy heterogénea. Y cuarto o tercero, era el corto tiempo. Ahora, ¿qué sucede con los tratamientos orales? Aquí está el migalastat, que es un nuevo medicamento que salió hace 5 o 6 años, sin embargo comenzaron a comercializarlo hasta hace un año aproximadamente, que es la chaperona migalastat. Este fue el primer estudio publicado, aquí está, en el New England Journal of Medicine hace 4 años, y encontró que no mostró efecto significativo en el desenlace principal. ¿Cuál era? Era específicamente este. No hubo ninguna diferencia con respecto a placebo en cuanto a filtración glomerular. Ahora bien, el seguimiento, exacto, bajo, 6 meses. Pero en los 24 meses que se hizo la extensión, al parecer sí tenía una disminución en el índice de grosor del ventrículo izquierdo. La seguridad adecuada para ambos. Entonces, ¿qué sucede? Sale este segundo estudio, 1 año y medio después, que es el estudio ATTRACT, en el cual tratan de comparar la efectividad, seguridad y eficacia del migalastat versus agalsiasa alfa y agalsiasa beta. ¿Y qué se encontró? Que no hay ninguna diferencia significativa en puntos duros para nosotros como nefrólogos en cuanto a la filtración glomerular. No hubo una mayor caída al comparar el tratamiento con migalastat versus el tratamiento con terapia de reemplazo enzimático. Como tampoco hubo ninguna diferencia significativa en eventos renales, cardíacos, del sistema nervioso central, muerte y muerte de cualquier causa. Sin embargo, hay unas cosas importantes que tenemos que recalcar de este estudio. El primero es que más del 50% eran mujeres. La edad promedio era de 53 años, tenía mayor cantidad de proteinuria, fíjense acá, los pacientes que estaban aleatorizados a la terapia de reemplazo enzimático, más del 20% de las mutaciones eran variantes cardíacas. Por lo tanto, no podíamos evaluar como tal un punto duro como la filtración glomerular, porque era precisamente una variante cardíaca. Y 5% de los pacientes que estaban tratados eran mutaciones no patológicas. Esta guía de tratamiento de enfermedad de Fabry hace 2 años sale y nos dice, hombre, ¿cómo se debe tratar el paciente? Y ellos resumen claramente qué se va a hacer. Sobre la base de estos datos, la galsiasa beta puede ser considerada la primera opción en hombres con fenotipo clásico, quien inician terapia enzimática. Sin embargo, ellos aclaran también que si es mujer o si la variante es tardía, pueden iniciar con uno u otro tratamiento. Hablo de alfa, beta
o tratamiento oral. Por lo tanto, después de exponerlo previamente, ¿ustedes cómo consideran esa pregunta al final? Para los que ahora conocen que el tipo de tratamiento existente, ¿con cuál medicación lo tratarían? Agalciasa alfa a dosis de 0.2 miligramos por kilogramo cada 14 días, agalciasa beta a dosis altas, 1 miligramo por kilogramo cada 14 días, o la reciente medicación oral, chaperonas, como es el migalastat. Bueno, recordemos que antes de dar la conferencia, el 50% o 40-50% lo trataba con alfa, el 30% con beta y el resto de la gente con chaperonas. Actualmente cambiamos a la beta el 60%, alfa un 31% y chaperonas el 12%. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que las tres moléculas existen, son buenas adecuadamente, son seguras, pero quizás para el paciente hombre joven que tenga un fenotipo clásico, definitivamente la evidencia apunta al tratamiento con agalciasa beta. Mensajes claros para llevar a casa. El primero, el inicio de terapia de reemplazo enzimático a edad más temprana favorece los resultados clínicos. Claramente lo hemos hablado en los estudios. Segundo, que el inicio de terapia de reemplazo enzimático por debajo de 30 años hace una regresión más rápida de la masa ventricular izquierda que cuando lo inicio después de los 50 años. También que cuando yo inicio tempranamente, los pacientes que tienen compromiso glomerular establecido como esclerosis glomerular por debajo del 50%, tienen menor riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Aquí claramente nos dice nuevamente, ojo, la dosis. Las dos moléculas son muy buenas, pero definitivamente la dosis es fundamental. ¿Para qué? Con marcadores como el GB3, liso-GB3 y puntos duros a 10 años. También se encontró que la dosis de alfa a dosis mayores tenía un mayor efecto protector e inclusive mayor de GB3 y GB3 urinaria. Pero también cuando se disminuía la dosis de alfa, la dosis de beta al alfa, se deterioraba aún más la filtración glomerular, se deterioraba la histología renal, aumentaba la liso-GB3 y había también peor desenlaces en cambios histológicos. El migalastat no demostró ser superior, es una nueva medicación, debe ser comparada cabeza a cabeza en población con Fabry clásico y específicamente o con alfa o con beta. Y lo más importante es que esta medicación está únicamente indicada en pacientes que tienen mutación sensible, que es aproximadamente el 30%. Segundo, que la filtración glomerular sea por encima de 30 mililitros minuto y que sean mayores de edad. Muchas gracias. Edwin, muchas gracias por tu exposición supremamente clara. Tengo varias preguntas. En Colombia, ¿cuántos pacientes con Fabry hay diagnosticados y cuántos están en alguno de estos tratamientos de reemplazo enzimático? ¿Tienes ese dato? Bueno, están por encima de 200 pacientes diagnosticados por enfermedad de Fabry. El 70 al 80% el tratamiento específico está con agalciasa beta. Perfecto. La pregunta, así como nos pasa con antihipertensivos, antidiabéticos, que cada clase de molécula tiene un espectro clínico, podríamos pensar que cuando hablamos de alfa, beta o chaperonas, cada una de ellas tendría un espectro clínico o puede ser usado indiferentemente. Yo creo, Juan, que el grosso de la evidencia en los últimos años favorece el uso de este tipo de medicamentos intravenosos a dosis altas. ¿Sí? ¿Qué nos da las dosis altas? La agalciasa beta, a dosis de 1 miligramo por kilogramo cada 14 días. No estoy diciendo en ningún momento que la alfa no sea adecuada. Vea, fíjense que hubo cambios en masa ventricular, en filtración glomerular, pero definitivamente entre mayor dosis sea, la dosis de agalciasa tiene mejor desenlaces y probabilidad de disminución en los eventos clínicos. Pero lo más importante, incluso fue el estudio que expliqué, era que en el momento de la infusión se saturaba completamente a dosis altas, pudiendo depurar más fácilmente y entrar el medicamento más fácilmente a la célula para quitar todas sus sustancias de desecho que debería ser la deficiencia de la alfa-galactosidasa ácida, como la GB3 y la liso-GB3. Perfecto. Hay una pregunta aquí muy interesante y es, las chaperonas son medicamentos muy nuevos. Generalmente tenemos los pacientes o en alfa o en beta, pero ¿en qué momento de la historia natural de la enfermedad, cuando yo estoy viendo un paciente, debo decidir cambiar de un medicamento a otro? Si estoy en beta, ¿cuándo decidir cambio a alfa? O si estoy en alfa,
cuando cambia a beta o incluso a chaperonas. ¿Hay alguna manifestación clínica o alguna manifestación del laboratorio que nos obliga a decir, no, esto no está siendo efectivo, tengo que cambiar a otra molécula? Bueno, primero, migalastat tiene un escenario clínico específico de uso, ¿sí? Uno es que tiene que tener una actividad enzimática residual. Si tú no tienes actividad enzimática residual, no lo puedes utilizar. Dos, que la filtración glomerular sea por encima de 30 mililitros por minuto. Tres, que la mutación que tenga tu paciente sea sensible, que eso únicamente lo tiene en el 30% de los casos. Y cuarto, que el paciente sea mayor de edad. Esperemos cómo se depura la evidencia en los siguientes años con este medicamento, que es nuevo. Es bueno, claro está, pero es nuevo. Y me gustaría, obviamente, quizás no se haga, no se comparen entre ellos mismos, pero sí, un estudio que aleatorice X cantidad de pacientes a migalastat, X cantidad de pacientes a alfa o a beta y evaluar cuál es mejor. Y la segunda pregunta que me decías... La segunda pregunta es, ¿en qué momento, si yo estoy en alfa o en beta, clínicamente o por laboratorio, cuándo tengo que tomar la decisión de cambiar de una molécula a otra? Ya. Entonces, ¿hay alguna justificación clínica para eso? Sí, yo creo que los síntomas, aunque ambos tienen evidencia del control del dolor, pero muchas veces las dosis bajas, ¿cierto? Las dosis bajas y principalmente en niños que tienen síntomas gastrointestinales, aquí es un escenario claro de que las dosis altas son mayores para ese control del dolor gastrointestinal. Y obviamente el subrogado como el lisogb3 y GB3, si no se depuran adecuadamente, podría eventualmente pensar uno a cambiar la dosis a la beta, si en el caso que está en alfa, claro está. Bueno, la última pregunta, de que nunca hablamos de eso. ¿Hay efectos secundarios de estos medicamentos? ¿Hay que estar pendiente de algún efecto secundario o de alguna anormalidad en los paraclínicos? No, en general siempre son reacciones derivadas de la infusión, ¿sí? La beta se infunde en un tiempo mayor, obviamente, ¿por qué mayor? Porque es 5 veces más la dosis de la enzima. Al yo tener una dosis mayor, tengo posiblemente unos efectos secundarios que en general son muy leves, se premedican con acetaminofén, ¿cierto? La alfa tiene menos efectos secundarios en cuanto a la infusión porque son dosis menores, pero la seguridad de ambas es demostrada, ¿sí? Es decir, son síntomas relacionados a la infusión leves. Listo, doctor Edwin, muchas gracias por su presentación.